Muy buenas tardes. Un saludo muy especial para estas 40 conexiones que tenemos en este domingo. De antemano damos las gracias por haber aceptado esta bella invitación que les ha realizado la PYME 1 hoy a nuestra conferencia Estabilidad Laboral Reforzada. Vamos a tener unas conferencistas muy importantes, son aprendices del SENA, como nuestra aprendiz Paula Spitia, Paola Palacios, Fernanda Muñoz, Nicole Velázquez, Laura Villarraga, Isabela Villegas y quien le habla, Jessica Cruz. Así que vamos a dar inicio a esta conferencia que sabemos que va a ser de su interés. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar qué es estabilidad laboral. Sé que desde cada una de sus experiencias han podido vivir o han podido ver cómo hay personas, empleados que han sido despedidos sin justa causa. Pero para esto les queremos decir que hay un derecho que los acobija, que es la estabilidad laboral reforzada. Para esto pues tenemos que empezar a aprender qué es. Bueno, primero quiero que sepan que la estabilidad laboral reforzada es una garantía para el trabajador que no puede ser removido de su puesto de trabajo sin justa causa. Pero hay un grupo que tiene especialmente este derecho de estabilidad laboral reforzada. En este grupo se encuentra el fuero de maternidad, los trabajadores con fuero sindical, el sector público como madres cabeza de familia, los prepensionados que están cerca a pensionarse, es decir, que le hacen falta 3 años hacia atrás para poderse pensionar. Los discapacitados también entran aquí. Ellos no pueden ser despedidos sin justa causa y también puede haber la justa causa, pero no pueden ser despedidos sin la autorización de la entidad competente. En algunos casos, esa autoridad competente hace referencia al inspector del trabajo o jueces laborales. Es decir, el empleador puede tener toda la justificación para despedir al empleado, pero sin la autorización de las personas que les acabé de nombrar, de las autoridades, no pueden ser despedidos. Es muy importante reconocer que es un derecho, es el derecho exclusivo para el grupo de trabajadores que les mencionaba anteriormente. Bueno, les voy a hablar cuándo procede la estabilidad laboral. La estabilidad laboral procede cuando el despido del trabajador sin que exista una justa causa objetiva busca impedir que un empleado sea despedido por condiciones que no tienen que ver con su desempeño en el trabajo, como veremos más adelante. Bueno, continuando con las ideas que han expuesto mis otras compañeras, a continuación explicaremos sobre el derecho a la estabilidad laboral y la acción de tutela, es decir, la relación que tiene. Como es conocido, la acción de tutela es un mecanismo constitucional que se utiliza con el fin de que no sean vulnerados los derechos fundamentales. No procede en caso en que exista un medio judicial, es decir, un juez laboral, y de esta forma se tiene que resolver lo que se pide en la tutela. Sin embargo, dada una situación de debilidad donde se manifiesta pues la debilidad que tienen algunas personas, la Corte establece que la acción de tutela procede de manera excepcional, es decir, que únicamente actúa en estos casos. Cuando la persona se encuentra en una situación de debilidad o amenaza que tiene que ser atendida de forma inmediata, debe ser atendida con rapidez, es decir, que el juez tiene un término de 10 días hábiles para resolver esta tutela. Además de esto, se considera que un trabajador que se ve afectado en su estado, ya sea de salud o que ha sufrido un accidente, disminuye la capacidad productiva dentro de una organización. Sin embargo, como sujeto, puede manifestar su debilidad. Por ende, la Corte autoriza que la acción de tutela sirva como un mecanismo de protección y además de reintegro
de este mismo trabajador. De esta forma terminar de configurar una estabilidad laboral reforzada. Con lo mencionado anteriormente, la tutela se define en sí como un mecanismo eficaz para amparar aquella estabilidad laboral reforzada. Esto en vista de que las normas reguladoras de los procedimientos ordinarios no cuentan con un trámite especial que atienda a dichas urgencias de estas personas que ya mencionamos anteriormente. En Colombia hay 3 tipos de estabilidad laboral reforzada: el fuero sindical, el fuero de maternidad y el fuero de discapacidad. Empezamos con el fuero sindical, que garantiza y protege a los trabajadores que pertenecen a la organización sindical contra todo tipo de despidos, desmejoras laborales, traslados que tengan como fin perjudicar por hacer parte de liderar o hacer parte del sindicato. Luego encontramos la fuera de maternidad, protección especial que la ley laboral ofrece a las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia o embarazo. Por esta razón no se puede despedir sin una autorización del Ministerio de Trabajo, siempre y cuando exista una causa. Fuera de discapacidad. Es la protección de la estabilidad laboral que se le da a los trabajadores que por condiciones específicas se encuentran en situación de debilidad, que los hace sujetos o especial a la protección. Fuero sindical, que ocurre según los tipos de contrato. Se da contra todo tipo de despido, desmejoras en sus condiciones laborales y traslados que tengan como finalidad perjudicarlos por conformar o liderar un sindicato. De todas maneras, el empleador debe solicitar autorización previa a un juez laboral en caso de que quiera despedir, desmejorar o trasladar a las personas protegidas por este fuero. Tenga en cuenta que los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico tienen pleno derecho al fuero sindical. Bueno, ahora vamos a contarles un poco qué ocurre según los tipos de contrato en el fuero por maternidad. Gracias. En los contratos a término indefinido, si el empleador conoce el estado de embarazo de la trabajadora y decide terminar el contrato, debe reintegrar y pagarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir esta. Si el empleador no conoce el estado de embarazo de la trabajadora y decide terminar el contrato argumentando justa causa, este debe reconocer la cotización durante el periodo de gestación y explicar la justa causa ante un juez ordinario. Si no argumenta que hubo justa causa, debe reconocer las cotizaciones durante el periodo de gestación, y si las razones para que fuera contratada siguen vigentes, este debe reintegrar a la trabajadora. Contratos a término fijo. Si el despido se da antes de que se termine el contrato y el empleador conoce el estado de embarazo, debe reintegrar a la trabajadora y pagarle los salarios y prestaciones que dejó de percibir, como decía anteriormente mi compañera. Por otra parte, si el despido se da cuando el contrato se vence y argumenta esta como justa causa, hay necesidad de preaviso. En este caso, el empleador debe acudir ante el inspector de trabajo antes de que se venza el plazo de contrato para que determine si las razones son vigentes o no. Por otra parte, podemos evidenciar que si el despido se da antes de la fecha de terminación del contrato, el inspector debe ordenar que se le reconozcan al trabajador las cotizaciones durante el periodo de gestación. Si el despido se da cuando el contrato se vence y se argumenta como justa causa, el inspector debe ordenar el reconocimiento de las cotizaciones durante el periodo de gestación. Esto se da conforme a la normatividad. Si las razones de su contratación siguen vigentes en este contrato, el inspector debe extender el contrato por el tiempo que resta de embarazo y los 3 meses posteriores al parto. El empleador debe reintegrar a la trabajadora
pagar los salarios que se dejaron de percibir y adicionalmente el juez de tutela puede ordenar una indemnización por despido sin justa causa. La indemnización tendría un costo de 60 días de salario. Si las razones de su contratación no siguen vigentes, el empleador puede dar por terminado el contrato al momento en que se venza el plazo y debe pagar las cotizaciones al sistema de salud durante el periodo de estación. El empleador debe ordenar que el empleador le reconozca a la trabajadora las cotizaciones durante el tiempo de gestación. Contrato por obra o labor determinada. Bueno, aquí hay 5 aspectos muy importantes. El primero es de que antes de que termine la obra y el empleador conoce el estado de embarazo, es decir, el empleador debe de conocer el estado de la persona. En este caso sería el estado de embarazo. Es muy importante informar una vez esté embarazado, si se sabe desde el día 1, informarlo, pasar la documentación adecuada ante el empleador. 2. Si el empleador, conociendo el estado de embarazo de la trabajadora, la despide cuando el contrato se vence y argumenta eso como justa causa, hay necesidad de preaviso. Es decir, un empleador no puede despedir a su empleado por la justa causa de que está en estado de embarazo. Eso no se puede hacer porque no es una justa causa. Y si fuera por una justa causa, debe de acudir ante las autoridades pertinentes, en este caso ante el inspector del trabajo o jueces laborales, que serían los que dan el aval si esta persona puede finalizar el contrato del empleado. 3. Si las razones del contrato siguen vigentes. Es decir, que a veces cuando uno firma un contrato, ahí está como la letra pequeñita. Ahí toca empezar a mirar todo muy minuciosamente lo que se firmó desde un principio. 4. Si las razones para que fuera contratada no siguen vigentes. Es decir, ya caduca el contrato porque iba de una fecha hasta otra fecha y ya depende si el empleador quiere renovar nuevamente su contrato. Y 5, cuando el empleador no va ante el inspector o el juez de tutela ordenará. Continuando con las ideas que acaba de comentar mi compañera Jessica, a todos estos lineamientos o todas estas como ideas que se dan anteriormente, a todas estas se debe proceder de una forma diferente, por lo que encontramos que en la primera forma se debe reintegrar a la trabajadora y pagarle los salarios y prestaciones que dejó de recibir. En cuanto a que el empleador, conociendo el estado de la trabajadora, la despide, argumentando esto como justa causa, la empleadora o la persona que fue despedida debe acudir ante el inspector de trabajo antes de que sea vencido el plazo del contrato para que determine si las razones para que fuera contratada siguen vigentes o no. Si las razones del contrato siguen vigentes, el inspector debe extender dicho contrato por el tiempo que resta de embarazo y los 3 meses posteriores al parto. Si las razones para que fuera contratada no siguen vigentes, puede dar por terminado el contrato al momento de que se venza este plazo. Además de esto, deberá pagar las cotizaciones al sistema de salud durante el periodo de gestación. Finalmente, como comentaban anteriormente, cuando el empleador no va ante el inspector, el juez de la tutela ordena que se reconozca a esta trabajadora las cotizaciones durante este tiempo de gestación. ¿De qué se comprende?
En la estabilidad laboral que se da a los trabajadores que por su condición específica se encuentran en una situación de debilidad manifestada, lo cual hace sujetos en especial de protección son: primero, quienes poseen algún tipo de limitación física o sensorial debidamente acreditada. Segundo, personas con discapacidad. 3, las que se encuentren en proceso de rehabilitación o en tratamientos médicos. Cuarto, que se encuentren incapacitadas. Inicialmente, no importa el grado de discapacidad, la protección está pensada en evitar la discriminación ante cualquier persona. Prenden derechos a la reincorporación y a la reubicación laboral si esta persona pues está en condiciones no aptas para el trabajo que estaba haciendo anteriormente, entonces debe ser reubicada para que pueda seguir en la empresa. Para despedir a cualquier trabajador con las características que anteriormente mencionó mi compañera, el empleador debe solicitar autorización previa ante el inspector del trabajo, donde éste acredite que la persona incurrió en una justa causa que amerite dar por terminado su contrato. Si no lo hace, el despido no tiene efecto y el empleador debe reintegrar a la trabajadora, cancelándole todos los salarios y prestaciones dejados de percibir. Además, tiene que pagar una indemnización al trabajador de 180 días de salario y demás indemnizaciones que se deban. Para solicitar la autorización para despedir a una persona discapacitada, es necesario que haya terminado la rehabilitación integral o a menos que la misma no resulte procedente o no sea posible culminar. Guías de acciones de protección de la estabilidad laboral reforzada. En esta podemos encontrar la acción de tutela, como había dicho anteriormente mi compañera, pero para hacer un pequeño recorderis, diré su definición, el cual es un mecanismo de la Constitución Política de Colombia que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos cuando estos se ven vulnerados o amenazados. Las peticiones que pueden ser un derecho de petición, el cual es donde se solicita o reclama ante autoridades competentes, en el caso que sean gobiernos o entidades públicas. Fundamentos de derecho, que es lo que acompaña a lo anteriormente dicho. Solicitud de investigación administrativa ante el Ministerio del Trabajo, que es cuando se hace una solicitud para investigar aquel caso de que se vean vulnerados los derechos de la persona, en el caso de que sea de foro sindical, discapacidad o embarazo. ¿Existen límites en la estabilidad laboral reforzada? La Corte Suprema de Justicia ha indicado que la protección de la Ley 361 del año 1997 se otorga a las personas con limitaciones severas y profundas, es decir, superiores al 25% y no a quienes no alcancen dicho grado de disminución. El derecho de la estabilidad laboral reforzada es una garantía de carácter excepcional. Sin embargo, la Corte Constitucional ha establecido que aquellas personas que por el deterioro de su salud se encuentren en una situación de debilidad tienen derecho a la estabilidad laboral reforzada, la cual opera para todo trabajador que por su condición de salud afecta su productividad, sin que sea necesario que tengan una discapacidad declarada o una calificación de pérdida. Esto sería todo por nuestra presentación sobre la estabilidad laboral reforzada. Esperamos que les haya gustado y que sea de utilidad. Gracias por prestar atención. También vamos a abrir un espacio para las personas que tengan alguna pregunta
Entonces, este es el espacio. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer, o si todo ha quedado claro, pues también lo pueden manifestar. No, todo quedó muy claro, muchas gracias. Muchas gracias, sí, quedó bien claro todo. Sí, quedó bien claro. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación que se les realizó. De antemano, pues les damos muchísimas gracias por haber asistido y esperamos que, como decía mi compañera, que la información que se les presentó pueda ser de utilidad para más adelante. Entonces daríamos por finalizada nuestra reunión, ya pueden entonces abandonar la sala. Vale, gracias, hasta luego. Gracias, muy amable todas.